Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que nos acompaña. Le damos las más cordiales de las bienvenidas a nuestra directora, la doctora Betty Brannan, y a todo el público que nos acompaña. También vemos que se ha conectado Ricardo González de Mena. Y bueno, también aprovechar para darle la bienvenida a nuestra invitada de lujo para el día de hoy. El día de hoy tenemos un evento muy, pero muy especial en conmemoración del Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese crimen, que fue decretado así por la Asamblea General. Les reitero, muy especial sobre el rol de las nuevas tecnologías en los genocidios del siglo XXI. Nuestra invitada de lujo es la abogada, la intelectual panameña, Alexis Martínez Chigliani. Siempre hago énfasis en los segundos apellidos porque son igual de importantes que los primeros apellidos. Ella es abogada, egresada de la Universidad Católica Santa María de la Antigua, pero recientemente culminó una maestría en la prestigiosa Universidad de Nueva York, en NYU, en donde hizo investigaciones fascinantes sobre temas vinculados a los derechos humanos, por lo cual la vamos a estar viendo mucho más de seguido haciendo eventos con nosotros y investigaciones o cualquier otro proyecto. Y tuve la oportunidad de publicar distintas monografías, una que va a ser publicada, y eso lo digo con mucho orgullo, por la revista jurídica de la USMA, y otras dos que tratan sobre precisamente lo que vamos a discutir hoy, que es el tema de genocidio. Alexis tiene una experiencia laboral muy, pero muy interesante, además de trabajar y laborar actualmente en el Tribunal Electoral de Panamá. Ha llevado proyectos interesantísimos como el Libertómetro de las Américas con la Fundación Frederick Stephen, y también trabajó en el Ministerio de la Presidencia por un periodo de casi 3 años. También sirvió como profesora suplente del profesor Enrique Llueca en la Universidad Santa María de la Antigua. En fin, tiene una experiencia exquisita, tiene un currículum exquisito, y el día de hacer... Entremos entonces en materia, Alexis. Vamos en lo más básico, como si fuese nuevamente para un masterclass. ¿Qué es el crimen del genocidio? Bueno, primero saludarlos a todos. Alonso, gracias por esa super presentación. Y bueno, gracias al museo por invitarme y confiar en mí para hablar de este tema. Este es un tema que tiene mucha importancia para mí. Creo que desde que estaba en la universidad, desde que di una clase pues con el profesor Illueca, realmente como que es un tema que realmente te llega hasta las entrañas y hace que uno quiera aprender más, no solamente por fines académicos para saber, sino por fines prácticos de cómo puedo hacer yo para evitar que este flagelo tan horrible siga sucediendo. Entonces, pues si yo comienzo, lo primero que quiero hacer es establecer mi misión para que nos quede claro qué es lo que yo quiero lograr con la conversación de hoy. Y lo primero es que bajemos del pedestal donde tenemos al crimen de genocidio. El crimen de genocidio, pues, es usualmente como conectado con el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, los nazis. Y eso hace que esta conexión sea casi que exclusivamente los nazis, exclusivamente el Holocausto y más nada. Entonces, mi misión es que nosotros entendamos que los genocidios no son algo tan lejano, tan esporádico, que son patrones en la humanidad que se repiten con una regularidad casi biológica. Entonces, dicho esto, mi misión es bajar de este ámbito legal donde entendemos el genocidio como algo casi imposible que pase y entender que está mucho más cerca de lo que nosotros a veces queremos creer que está. Así que, siendo esa mi misión, pues lo principal es lo principal. ¿Qué es el genocidio? Ok, primero, el origen de esta palabra, ¿qué significa genocidio? Básicamente el genocidio es una palabra que fue acuñada por un jurista polaco del cual hablaremos un poquito más adelante, que se llama Rafael Lemkin. Él fue el que ideó la palabra genocidio y lo hizo al mezclar una palabra del latín y una palabra del griego. Él junta genos, que quiere decir raza o grupo étnico, con cidio,
que nos puede sonar porque escuchamos homicidio, etnicidio, demás. ¿Qué quiere decir matar? Es decir, que el genocidio, pues por definición, es matar a un grupo étnico o un grupo que se entienda. Luego de haber tenido esta palabra, surge en un libro que hace Raphael Lemkin, que se publica en 1944. Esta concepción del genocidio no nace en 1944 con la publicación del libro, sino muchísimo antes. Se remonta casi que al inicio, cuando estaba toda la etapa posterior a la Primera Guerra Mundial, con lo que pasó con Armenia. Raphael Lemkin estaba viendo todo lo que estaba pasando y él decía, no entiendo cómo el Imperio Otomano, pues los líderes que mataron a tanta gente, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, que mataron a tantas personas y andan libremente, sí, tienen sentencias de muerte en sus países, pero yo no veo que pasa nada, ellos están caminando con identidades pues ocultas en otros países democráticos sin ningún problema. Entonces Lemkin dice, no, esto no puede seguir así, porque la matanza de grupos humanos enteros no puede quedar impune. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados cometían acciones dentro de sus fronteras, eso era asuntos internos del estado. Y un profesor se lo explicó a Lemkin diciéndole, imagínate un granjero y su gallinero. Si ese granjero agarra y mata a todas las gallinas, nadie puede venir a decirle que no lo haga o que lo haga, porque ese es su gallinero y son sus asuntos. Y así mismo es como se entendía el concepto de la soberanía antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a raíz de eso, luego de la Segunda Guerra Mundial, los estados dicen, bueno, esto ya no puede seguir así. Tiene que haber un límite al derecho de la soberanía que tienen los estados, porque ese derecho de la soberanía jamás puede entenderse como que permita que un estado decida eliminar un grupo humano entero. Entonces, sale la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, que define el genocidio como. La definición, cuando uno la lee, puede sonar un poco distinta, y por eso es que yo la voy como a desgranar. Lo primero es quien con la intención, esto es importantísimo, quien con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo determinado, un grupo nacional, racial, étnico o religioso, llevará a cabo una de las siguientes acciones, entonces cometerá genocidio. ¿Cuáles son las acciones? Matar a miembros del grupo, cometer lesiones graves que afecten la integridad física o mental de miembros del grupo, someter al grupo a condiciones de existencia que puedan acarrear su destrucción total o parcial. También está impedir los nacimientos en el seno del grupo y mover niños de un grupo a otro grupo. Ahora bien, eso es lo que dice la ley. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Primero es que el genocidio tiene como dos partes. La primera parte es una parte de acción. Para cometer el genocidio tienes que hacer algo. ¿Qué es esa acción? Es matar a miembros de un grupo, que no puede ser cualquier grupo. Lastimosamente, y eso es algo que hablaremos también, la convención está muy limitada en cuanto a cuáles son los grupos protegidos contra los cuales se puede cometer genocidio: nacional, racial, étnico y religioso. Ya. Entonces tiene que ser uno de esos grupos, y tú tienes que o matar a miembros del grupo o someterlos a condiciones que hayan de causar su muerte. Ejemplo, deporto a una parte del grupo al desierto. Yo sé que en el desierto no hay agua, no hay comida, así que eventualmente se van a morir. Digamos, yo no los maté, no les disparé ni hice nada, pero los sometí a una condición que iba a causar su muerte, yo sabiéndolo. Lo otro es causar lesiones, y esas lesiones no solamente tienen que ser lesiones físicas, sino también mentales. Y la jurisprudencia, pues, que ha desarrollado a esto, he dicho que las lesiones mentales y físicas ni siquiera tienen por qué ser permanentes, pero tienen que ser más que una insatisfacción temporal. Entonces, lo otro es impedir los nacimientos en el seno de un grupo, es decir, tomar ciertas medidas, como por ejemplo, si hay un grupo que es religioso y solamente se les permite, entre ellos, pues su religión solamente les permite tener hijos si se casan, y tú impides los casamientos, estás tomando una medida que a la larga va a hacer que se impidan los nacimientos. Esa es una medida indirecta. Una medida más directa, ¿cuál es? La esterilización forzada, las castraciones.
entre otras. Y la otra acción que forma parte del genocidio es mover niños de un grupo a otro grupo. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, ahí no estás matando a nadie. No, no estás matando a nadie per se, pero estás eliminando la identidad de un grupo. Porque cuando tú sacas a un niño de su parentela, ese niño crece con otra cultura, con otra identidad, con otro idioma, y a pesar de que él nace en un grupo determinado, digamos un grupo nacional, si lo cría otro grupo nacional, él va a adoptar pues las prácticas del otro grupo que lo crió. Entonces, hacer estos actos, esa es una parte, la acción, pero la segunda parte, que es la importante, la controversial y la que nos da problemas, es la intención. No solamente la persona, el Estado, el grupo que cometa el genocidio, tiene que hacer eso, sino que tiene que hacerlo con la intención específica e intencional de eliminar a ese grupo. Es decir, que si una persona mata a un miembro del grupo, pues digamos a un panameño, porque lo mató a él y porque ya, ahí no hay genocidio. Para que haya genocidio, el perpetrador tiene que tener la intención de eliminar total o parcialmente a, por ejemplo, un grupo nacional X, para que eso sea constituido como genocidio. Así que para contestar a tu pregunta, Alonso, es llevar a cabo un listado de actos muy específicos con una intención muy específica de destruir a unos grupos, nuevamente, específicos también. Eso es lo que se entiende como genocidio. Me parece extraordinaria la explicación y cómo desgreñaste el concepto de mens rea y actus reus, que tanto se habla en el derecho anglosajón, y lo trajiste al lenguaje coloquial, que precisamente es lo que... Y Alexis, vamos a traer la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio a Panamá. Muchos pensarán, bueno, ¿y qué tiene que ver Panamá con esto? Porque, bueno, me han hablado de un señor Rafael Lemkin, yo no sé quién es él, bueno, era un polaco y él quedó muy traumatizado con lo que pasó con los armenios, pero ¿qué tiene que ver Panamá con todo esto? ¿Cómo Panamá se inserta en el discurso? Y te lo pregunto porque, si mal no recuerdo, tu tesis de licenciatura fue precisamente una investigación muy, pero muy minuciosa, que es histórica en la universidad, sobre el crimen de genocidio. Sí, bueno, mi tesis fue, el título era Panamá y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, porque una de las cosas que yo aprendí es que hubo un panameño, Ricardo J. Alfaro, que tuvo un rol importantísimo en la convención. Y yo me puse a pensar que yo jamás había escuchado de que él había tenido alguna participación de ese tipo, así que decidí investigar un poco más para, digamos, rescatar la memoria histórica de nuestro país. Esa investigación me llevó a encontrar diversas cosas. Lo primero es que, bueno, Ricardo J. Alfaro, ¿quién era? Básico. Ricardo J. Alfaro fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores en Panamá en el 45. ¿Qué pasa en el 45? Como para situarnos en el contexto, se estaba creando las Naciones Unidas. Así que cuando estaba esta conferencia de San Francisco, que fue la conferencia donde las Naciones Unidas pues, surge, Ricardo J. Alfaro era el representante pues, o quien presidía la delegación panameña. Ricardo J. Alfaro, muchas personas lo conocen por el rol en la Declaración de los Derechos Humanos. Un rol importantísimo, pero no es menos importante el rol que tuvo en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Entonces, sí, yo les hablé de Lemkin porque él pues es entendido como el padre de la convención porque fue no solamente quien acuñó el término, sino que fue uno de los principales propulsores que estuvo como buscando a los estados y viendo quién lo apoyaba. Pero Ricardo J. Alfaro, mientras estaba trabajando pues, en la delegación, habló con Lemkin y dijo, a mí me parece que es importante que Panamá apoye esto. ¿Y qué tan importante fue su participación? Que la primera vez que se habla de genocidio ante las Naciones Unidas fue por una resolución que ha propuesto Panamá, India y Cuba. Es decir, de todos los países, solamente 3 países lo han propuesto y uno de ellos ha sido Panamá. Entonces, en esta resolución, que es la resolución 96.1 de las Naciones Unidas, se introduce por primera vez el tema del genocidio.
Y se dice que el genocidio es un crimen de derecho internacional, pues que todos los estados están dispuestos a prevenir y a sancionar. Y no solo eso, sino que el genocidio puede pasar tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Que las personas pensarán, bueno, y entonces, pero el punto importante es que el genocidio no había sido nunca concebido como en tiempo de paz. Cuando se menciona el genocidio, no como uno de los cargos que se le imputa a las personas, sino como parte de la argumentación, en los juicios de Nuremberg se habla únicamente de lo que pasó durante la guerra. Y una visión muy, digamos que muy importante y que yo siempre recuerdo es, pues, en uno de los alegatos, el juez Lauterbach dice, aquí solamente estamos juzgando a los nazis por lo que pasó luego del 39. Todas las medidas de discriminación, de segregación, toda la violencia, las violaciones que se dieron antes de eso no están en juego, porque en ese momento Alemania no había invadido a nadie. Nuremberg son los delitos que comete Alemania cuando invade a los otros países. Entonces, que nosotros hablemos ahora de genocidio en tiempo de paz, sin la necesidad de una invasión a otros países, es un punto muy importante y algo pues que le añade como cierta relevancia al término. Entonces, Ricardo J. Alfaro no solamente propone eso en la resolución, sino que también dice, bueno, ¿y cuáles son los grupos que vamos a proteger? Incluye a los grupos políticos, incluye el genocidio cultural. O sea, se incluyen muchos conceptos para que las Naciones Unidas inicie el debate para proponer una ley, es decir, una convención que lo regule. Bueno, ustedes pensarán, ok, ya el rol es importantísimo, propuso el primer término que se habla de genocidio en las Naciones Unidas, Ricardo J. Alfaro estuvo ahí, pero no llegó hasta ahí la colaboración, sino que Ricardo J. Alfaro era quien presidía la sexta comisión. ¿Qué es la sexta comisión? La sexta comisión es la que ve el tema legal de las Naciones Unidas, es decir, que luego que sale la resolución 96, de las Naciones Unidas decide a tomar acciones y pedirle a ciertas comisiones que investiguen a ver cómo se podía traducir todo esto en una ley para las naciones, en una convención. Ricardo J. Alfaro estuvo involucrado ahí, porque él era parte de la sexta comisión que veía todos los temas legales de las formaciones de las convenciones. Así que él participó activamente de las deliberaciones y de los debates para transformar esa primera resolución en una convención de 19 artículos que imponía sanciones e imponía obligaciones directas a los estados. Luego, no solamente hasta ahí, sino que después, cuando ya se aprueba la convención, solamente para dar un poco de contexto, las convenciones internacionales no obligan solamente cuando se firman, tienen que ser ratificadas por los estados y tienen que entrar en vigencia. Usualmente las convenciones te piden que tengas cierto número de ratificaciones, es decir, estados que firmaron, dijeron, sí, me gusta, firmo, pero también lo voy a aplicar en mi derecho interno, es decir, lo ratifico. Muchas convenciones te piden cierto número de ratificaciones para que entonces ese convenio entre en vigencia. Entonces, es decir, que el logro de la convención no solamente puede verse por lo que pasó en el 48, de que se firma y punto, sino tiene que verse cuándo entra en vigencia la convención. Y la convención no entra en vigencia hasta el 51. Es decir, que ahí hubo largos años de trabajo, de cabildeo, de diplomacia, donde Ricardo J. Alfaro participó activamente en convencer a países para que ratificaran la convención y entrara en vigencia. Y esto no es algo que me invento yo, sino que en mi investigación encontré varias cartas de Rafael Lemkin a Ricardo J. Alfaro, donde básicamente le decía que el rol de él era tan imprescindible que si no fuera por él, pues, y por la manera de persuadir que él tenía y por la presencia de él, entonces esa convención jamás hubiese entrado en vigencia. Y Alexis, precisamente me parece súper necesario, y amarrándolo con tu primera intervención, que nos hagas como una línea de tiempo y nos expliques o nos materialices la primera explicación que hiciste de por qué el genocidio no era una ocurrencia rara y por qué el genocidio es algo reiterado. Como comentábamos esta mañana cuando conversábamos sobre el conversatorio, yo te hablaba de lo que decía Philip Sands en su libro East West Street,
cuando él te dice que los genocidios suceden más de lo que uno piensa y con mucha más frecuencia de la que muchos de nosotros conocemos. Háblanos un poquito de eso. Bueno, un punto importante de los genocidios es que, como yo mencionaba, ocurren con una regularidad casi biológica. Es decir, desde que las tribus nómadas se asentaron y pudieron identificarse entre parentelas y pudieron generar riqueza separadamente una tribu y otra tribu, iniciaron las pugnas intergrupales. Y ahí comienza el genocidio. ¿Qué es el genocidio? No es más que querer eliminar a otro grupo, porque está interfiriendo con tu proceso de expansión, o porque no te agrada, o por lo que sea. Entonces, si partimos de ahí y entendemos que el genocidio es una cosa natural que pasa bastante, vamos a ver que los genocidios casi siempre están como de la mano con imperios que buscan expandirse. Y pues no es ajeno para nadie que imperios que buscan expandirse están a lo largo de toda la historia. Entonces, podemos comenzar, si hacemos un recuento de genocidio, yo puedo irme hasta los espartanos, hasta el Imperio Romano, puedo hablar de Armenia, puedo hablar, incluso, aunque esto puede ser controversial, pero puedo hablar incluso hasta el descubrimiento de América. Pero todo eso tenemos que verlo también con lo siguiente. No es correcto, digamos, para ningún académico debe serlo, para ninguna persona debe serlo, juzgar acciones del pasado con valores y entendimientos que tenemos en el presente. Así que cuando yo hablo de que sí, lo que pasó antes fue un genocidio, realmente lo digo en el concepto de si eso pasara hoy en día, pudiera ser catalogado como un genocidio. Porque los valores que tenían los espartanos, los valores que tenía Genghis Khan con sus invasiones mongólicas, los valores que tenía Hernán Cortés cuando estaba inspeccionando el Nuevo Mundo, no son los mismos valores que tenemos nosotros hoy en día. Así que si nos vamos de dónde nace el genocidio, pues nace de mucho antes, pero de dónde podemos entender que hubo un genocidio, realmente es después de que el genocidio se entiende como un delito ante las naciones, pues que es luego que pasa la convención. Entonces, una cosa que quisiera agregar es que, bueno, uno pensaría, luego que pasa la convención, bueno, ya, se acabaron los genocidios, pues porque ahora es un delito y los estados no lo van a hacer. Pero lastimosamente eso es falso. Luego de que ha pasado la convención en reiteradas ocasiones y casi que anunciado, nosotros hemos sido testigos de diversos genocidios, genocidios que han durado 100 días, que han sido rápidos, pero que han sido devastadores. Ruanda es un ejemplo, en la antigua Yugoslavia es un ejemplo, Camboya es un ejemplo, incluso hoy, y de que es el tema principal de esta charla, vamos a ver cómo en China hay ejemplos, vamos a ver cómo en Birmania hay ejemplos. Es decir, que el hecho que sea una ley internacional y que todos los estados estén felices de haberla firmado y ratificado no quiere decir que esos mismos estados no estén hoy perpetuando acciones genocidas contra grupos dentro de sus fronteras. Yo creo que acabas de dar el cue perfecto para pasar a la siguiente etapa del conversatorio, porque yo creo que muchísimo de lo que tú nos acabas de explicar tiene un antes y un después, y ese antes y después es el fenómeno de la globalización y el surgimiento de nuevas tecnologías. Porque como bien mencionas, por ejemplo, en Ruanda se utilizaron medios más o menos tecnológicos para la época para incitar el genocidio, se utilizaban programas de radio, pero tú nos has señalado dos casos puntuales. Antes de que analicemos cada uno de esos casos puntuales y el rol que la tecnología está jugando para la perpetración del crimen, quisiera que nos dieras como una breve introducción de qué está pasando en la provincia de Xinjiang, en China, y qué está pasando en Birmania o Myanmar con los Rohingya. Quisiera que nos expliques brevemente las dos, por favor. Bueno, los casos son muy parecidos en esencia, pero muy diferentes en aplicación. ¿Por qué? Primero, China. Okay. Los uigures, o en inglés uigurs, o algunos, bueno, tal cual, depende de la pronunciación que quieran, pero los uigures son una minoría musulmana que está en China. Hay contradicciones entre el gobierno chino y ellos sobre de dónde vienen, quiénes son. Según los uigures, ellos son una región autónoma desde el inicio que decidieron de forma pasiva aceptar el Islam. Según los chinos, ellos nunca han sido una región autónoma, ellos siempre formaron parte de China y ellos tienen la religión del Islam fue porque fue impuesta de forma violenta. Es decir que, digamos que desde el inicio hay un poco de
de diferencias entre de dónde vienen los uigures. Pero lo cierto es que son una minoría musulmana que vive en China, en la provincia de Xinjiang. Ahora bien, ¿qué pasa con ellos? Desde hace varios años, el gobierno chino está buscando pues, una política de unificación de etnia. Y lo que voy a contar de los uigures no es una cosa exclusiva de los uigures y es algo que está pasando también con los Falun Gong, que está pasando también con otros grupos dentro de China. Es decir, que no podemos entender tampoco que esto que voy a decir de China y los uigures es exclusivo de ellos, porque aparentemente, según mi entendimiento, mi juicio, no es que sea así, es que los chinos están aplicando bueno, el gobierno chino, porque realmente los ciudadanos chinos no tienen mucho que ver en esto, el gobierno chino está aplicando una política sistemática de erradicar todos los grupos que no formen parte de su etnia Han, de los Han chinos. Entonces, ¿qué pasa en Xinjiang? El gobierno chino, como sabemos, y no es ajeno para nadie, tiene extrema tecnología. Y yo eso lo he catalogado como un genocidio de alta tecnología, que es lo que ellos están haciendo, a mi juicio nuevamente. Ellos tienen un discurso que es el que dan a las personas de afuera, a los medios, a los demás gobiernos, y es que en esa región hay un extremismo religioso y que en esa región hay como un virus, como ellos lo catalogan, separatista y un virus terrorista. Entonces, lo que ellos han hecho es, según ellos, controlar a la población para evitar que haya más atentados terroristas, como sí lo hubo en el pasado, contados atentados que sí hubo, y que ellos alegan que son parte de los miembros del grupo de los uigures quienes están llevando a cabo esos atentados. Pero ¿en qué se ha traducido toda esta lucha contra el terrorismo que ellos tienen en la región? Se ha traducido en vigilancia masiva. En todas las esquinas tienen puestos de control, en todas las esquinas tienen cámaras de vigilancia con reconocimiento facial. Ellos tienen ADN de todos los uigures, ellos tienen capturas biométricas de los uigures y eso no se queda solamente ahí. Eso también se ha traducido a que a las personas que ellos creen que puedan ser infectadas por el virus este del separatismo y por el virus del terrorismo, tienen que reeducarlas, meterlas en campos de reeducación, como ellos dicen. Estos campos de reeducación no es algo que ellos siempre han aceptado, incluso antes lo negaban, hasta que vistas aéreas de la región de Xinjiang pudieron ver que había campos y bueno, ya no quedó otra que, ok, sí, tenemos campos, pero son escuelas vocacionales, según el gobierno chino, donde las personas de los uigures, nosotros les decimos que pueden ir para que ellos aprendan valores que lo pueden ayudar a desarrollarse en la sociedad y para que ellos aprendan el idioma mandarín, pero no es una cárcel, pero ellos no están libres para irse. Es básicamente el argumento chino. Pero la realidad, pues, según dicen varias fuentes, ¿y a qué fuentes yo me refiero? A testimonios de personas que pudieron salir de los campos y ahora están afuera en la disidencia, pues, de documentos del gobierno chino que fueron, que se escaparon y algunas personas lo agarraron y pues los interpretaron de imágenes aéreas. Hay una evidencia pues que es bastante sostenida en el tiempo que dice que realmente lo que está haciendo el gobierno chino es vigilar a los uigures para luego sectorizarlos, meterlos en campos de reeducación para que la etnia uigur se elimine totalmente de la región. ¿Y eso cómo lo hacen? No lo hacen directamente matándolos, aunque bueno, eso realmente no le consta a nadie si hay muertes o no hay muertes porque la seguridad para entrar a esos centros y la seguridad en general en la región está altamente reforzada por el gobierno chino. Entonces, pero lo que dicen las personas es que dentro de esos campos hay esterilizaciones masivas. A las mujeres dice que les ponen inyecciones, que les ponen pastillas, que ellas no saben qué hacen, pero que notan que hacen que su menstruación deje de venir, por ejemplo. También se habla de tortura, se habla de que en las familias incluyen a personas del gobierno chino para que convivan con las familias y se prohíbe que se hable de religión, tanto públicamente como internamente. Entonces, el control que tiene el gobierno chino sobre esa población es enorme. Y eso hace que poco a poco se vaya diluyendo la cultura y se vaya diluyendo la religión.
Entonces, a los niños de padres que mandan a los centros, porque a todo esto, a las personas que mandan a los centros, no tienen forma de apelar, no tienen forma de hacer nada y decir que no las manden. Entonces, a los niños de padres que mandan a los centros, los mandan a orfanatos, donde prácticamente les enseñan a olvidar su cultura, donde se les enseña el mandarín, donde no se puede hablar de religión y donde le extraen a los niños información para luego tener bases para perseguir a otros miembros de la familia y meterlas en estos campos. Entonces, eso es lo que está pasando ahora, que pues obviamente ahí, digamos, eso es como lo más fuerte, lo que yo puedo decir como como las violaciones más graves. Pero hay otro tipo de violaciones. Por ejemplo, cosas tan básicas como hay un listado de nombres prohibidos y nombres musulmanes están en ese listado de nombres prohibidos. Es decir, que las personas incluso han tenido que cambiar sus nombres. Hay un listado de la moda, por ejemplo. No se permite la utilización de velos ni de túnicas largas, que es pues la manera como usualmente las personas del Islam se visten. No se permite vellos extraños en la cara, es decir, barbas, que bueno, esa es la manera pues como los miembros del grupo islam están. Y así en general, por ejemplo, no se permite relaciones entre miembros de China, o sea, de Xinjiang, uigures, con parientes en el extranjero. Entonces, ellos controlan todos los medios de comunicación y todas las aplicaciones y no te permiten tener, por ejemplo, WhatsApp, porque WhatsApp sabemos que es una aplicación que está cifrada y que en teoría no puede ser intervenida. Entonces, el solo hecho que tú tengas WhatsApp instalado en tu celular es como una señal de que estás haciendo algo malo, que puede que el virus te llegue a ti y es una señal que le permite o hace que los agentes del gobierno chino te metan entonces en esos centros de reeducación, como ellos le dicen, pero que realmente son centros de tortura y de trabajo forzoso, de esterilización y campos donde se violan los derechos humanos. Eso en China. Ahora Birmania. Ahora Birmania. ¿Por qué digo que son similares pero son diferentes? Porque no podemos comparar la forma como el gobierno chino utiliza la tecnología, que es, digamos, muy fina, o sea, es una tecnología de alto calibre, con lo que ha pasado en Birmania. ¿Qué pasó en Birmania? De forma muy resumida. Están, pues, esta minoría, también musulmana, viviendo en una región. Y el gobierno birmano y los militares simplemente no lo quieren viviendo ahí, a los rohingyas, no los quieren viviendo ahí y han estado desde varios años emprendiendo acciones. Uno podría pensar que aisladas, pero ahora entendemos que nunca fueron aisladas, para que ese grupo se vaya de ahí, porque simplemente no lo quieren. Eso es lo que se podría entender como una limpieza étnica. Eliminar a un grupo, y no necesariamente matarlo, sino que se vaya de ahí y voy a hacer que se vaya de forma violenta y de la forma que sea. Entonces el gobierno y los militares pues han estado emprendiendo acciones y ahí es donde entra el rol de la tecnología. Porque recientemente pues nos hemos enterado que hubo una campaña sistemática de discursos de odio a través de redes sociales. Y uno pensará, ¿cómo así? Ok, ¿qué pasa? En ese país antes había muy poco acceso a Internet, incluso todavía lo hay. Pero Facebook y el gobierno llegaron a un acuerdo. Y lo que antes era un número muy bajo, era un 14% aproximado de usuarios de Birmania en Facebook. Luego de ese acuerdo, las personas solamente tenían acceso a Internet, pero a través de Facebook. No sé si me explico. Entonces Facebook era como la aplicación estrella por las cuales ellos accedían al Internet. Había personas, incluso hay personas en Birmania que hoy creen que Facebook es Internet y punto. Entonces eso hizo que la conectividad hiciera que ahora en esa región de Asia, Birmania es el país que tiene más usuarios de Facebook en esa región. O sea, es una locura. Entonces, ¿a qué vamos? La milicia sabía y se aprovechó de eso y comenzó a generar una campaña masiva de odio contra los rohingyas. ¿En qué sentido? Creaban cuentas falsas diciendo que eran famosos, creaban videos, creaban canciones y todo eso hacía que básicamente, por ejemplo, creaban videos de rohingyas atacando a birmanos. Creaban videos que decían los rohingyas están fuera de control,
necesitamos detenerlos. Y todos esos videos hacía que poco a poco, durante 5 años, la misma población ya estuviera como con ese sentido en la mente diciendo, aquí hay que hacer algo. Y ese aquí hay que hacer algo era el que permitía que las acciones directas que tomaban los militares contra los rohingyas fueran aceptadas. Es decir, que hubiese un atentado contra una base birmana, donde, digamos, fallecieron 13 personas. Se dice que el atentado fue por los rohingyas. Eso causó que casi 700.000 personas fueran desplazadas de esa área por el contraataque que hubo. Y las personas lo veían normal. ¿Por qué lo veían normal? Porque habían sido bombardeadas con mensajes constantes, sistemáticos de odio contra un grupo. Entonces ahí vemos cómo la tecnología no solamente es para ejecutar el genocidio, digamos, en la parte de organización, identificación, sino cómo puede ser también utilizada para hacer que tu población crea eso que le estás diciendo. O sea, no es diferente a la propaganda nazi, no es diferente a lo que pasó en Ruanda con la radio, pero ahora tiene una mayor extensión. Ahora es mucho más fácil propagar un mensaje que antes. Y bueno, si bien sabemos que las noticias falsas y los mensajes falsos se distribuyen 10 veces más rápido que uno real. Entonces ahora la información es muy fácil que llegue a muchas personas, la información buena y lastimosamente la información mala también. Yo creo que has hecho un punto extraordinario cuando hablas del rol de la tecnología en esparcir, por ejemplo, temas del discurso de odio. Y aprovechando que una de tus investigaciones precisamente habla sobre el discurso de odio como un elemento importante en la consumación de genocidio, quisiera preguntarte qué rol tú vislumbras para la tecnología, tanto desde el punto de vista positivo como desde el punto de vista negativo para la prevención y la sanción de genocidio, porque gracias precisamente a la tecnología, como tú bien nos mencionaste, nos estamos enterando de todo lo que está pasando en Xinjiang, todo lo que ha pasado con los uigures y también, por ejemplo, pudimos ver, si la memoria no me falla, en el año 2016 más o menos, cuando estaba el Estado Islámico en plena expansión, cuando Daesh estaba en plena expansión, pudimos ver lo que estaba sucediendo con los yazidis que estaban en una montaña y cómo la comunidad internacional se movilizó. Háblame de ese contraste, me interesa mucho tu opinión. Lo que yo pensaría como las dificultades que tenemos con la tecnología es el poco control. Y no sé si es un control o un control que nos hace falta porque somos culpables que nos hace falta, o yo no sé si es un control intencional que hace falta. ¿A qué quiero llegar? Por lo menos, primer ejemplo, Facebook. ¿Por qué hablo de Facebook? Porque Facebook estuvo en el tema de los rohingyas en Birmania. Ellos públicamente dijeron que tenían la culpa en parte de lo que había pasado. Ellos tenían la culpa de que un número inmenso de personas habían sido desplazadas de todo tipo de derechos, por lo menos ahora, si hablamos de los rohingyas, ellos han sido como trasladados a Bangladesh, aparte de Bangladesh, pero en Bangladesh no los quieren, en Birmania no los quieren. Incluso, o sea, no es algo que no son palabras mías, incluso para las personas católicas y en general, el Papa Francisco, pues que es una autoridad, digamos, ha dicho que el pueblo rohingya es uno de los menos queridos del mundo y que han sufrido discriminaciones gigantescas. Y es porque han sido desplazados de sus tierras, de sus derechos. Los rohingyas no pueden votar en ningún lugar, no tienen derecho a ciudadanía y están confinados a campos de desplazados donde no hay agua, donde no hay acueductos, no hay nada. Entonces, ¿por qué Facebook sale y dice, ok, tengo la culpa en parte de lo que pasó? Porque Facebook durante 5 largos años se pudo haber percatado de lo que estaba sucediendo con una campaña sistemática del ejército birmano y no lo hizo, con una excusa muy pobre, diciendo que ellos no tenían las herramientas digitales ni de personal para poder entender el idioma que se hablaba en Birmania. Entonces, cuando hablamos de Facebook, una compañía multimillonaria que diga que no tiene los recursos para darse cuenta en otro idioma si hay discurso o no de odio, es como una explicación que todavía no termina como de convencer. Entonces, lo peor es que esto en Birmania no es una cosa
digamos, no es un caso aislado, como yo decía al inicio. O sea, estos genocidios no son cosas aisladas, son un patrón. Y este patrón se sigue repitiendo. Y vemos que la inacción se mantiene. Por ejemplo, ¿qué pasa en Etiopía? En Etiopía, ahora mismo Facebook también está como bajo observación, porque hay una campaña de odio que se está formando y Facebook dice exactamente lo mismo. No tenemos los recursos para entender el idioma que se habla en Etiopía y por eso es que lastimosamente se nos ha pasado algunos mensajes de odio que pudimos haber eliminado. Entonces, cuando yo hablo de que no sé si es intencional o si es simplemente un error, es porque vemos que hay campañas ahora mismo. Hay una que es un hashtag que no sé qué tan famoso es, pero lo he visto bastante, que es Stop Hateful Profit, como que detengamos el odio para el beneficio económico. Entonces, esta campaña es básicamente varias empresas que se han unido porque dice que Facebook literalmente gana dinero por cada grupo que hay de odio y por cada grupo que se forma, independientemente del tema que hable. Entonces, Facebook está ganando dinero por los mensajes que se están pasando. Y Facebook gana dinero incluso por los mensajes de odio, incluso por los videos que hablan sobre cómo quemarle la casa a tu vecino rohingya, incluso de los videos que hablan por qué hay que eliminar a esas ratas o a esa plaga, como usualmente se le denomina a un grupo que, pues, que se quiere exterminar. Entonces, Facebook gana dinero de eso. Así que es un poco contradictorio decir, bueno, o sea, Facebook es una empresa multimillonaria y si ellos realmente quisieran, ellos pudieran contratar a todo el personal necesario para detener esos discursos tan pronto son publicados, pero no lo hacen. Entonces, si eso sigue así, hay dos opciones. La primera opción, y es que es lo que pareciera que va a pasar, pero no sé realmente cuál va a ser el futuro de eso, es que los estados van a querer comenzar a intervenir en todas las redes sociales. A Facebook lo han llamado al Senado de los Estados Unidos varias veces y es precisamente por lo que el Senado entiende que es la inacción de Facebook deliberada en diferentes temas. Entonces, puede que los estados decidan decir, ven acá, que este poder tan grande lo tengan empresas, tal vez no nos es factible. Y eso puede llevar a movimientos en los estados que quieran acaparar, digamos, esas redes. Y eso, lastimosamente, nos va a beneficiar por parte, porque puede que haya nuevas políticas, pues que restrinjan el discurso de odio, pero nos va a perjudicar también, porque entonces el Estado va a tener acceso a mucha información de nosotros que no debería tener, y ahí nuestros datos están como en juego. Esa es una opción. La otra opción es que no pase nada, y simplemente se sigan desarrollando estas cosas y el discurso de odio siga proliferándose como se ha estado proliferando hasta ahora y que no, nada, ver qué pasa, esperar que las cortes hagan lo suyo o esperar movilizaciones ciudadanas tan grandes que puedan pues hacer un cambio. Entonces, ese es realmente el problema. La tecnología ha sido muy buena para visualizar causas que, digamos, sinceramente nadie se hubiese enterado, pues no hay forma que ninguna persona aquí, si no hubiese sido por las redes sociales y por el internet, se hubiese enterado qué está pasando en China. No hay forma. Primero, porque China está lejísimo de Panamá. Segundo, porque China tiene un control absoluto de la información. Entonces, si no fuera por estos medios, las personas no nos enteraríamos. Está bien. Pero estos medios también han contribuido a que esas situaciones se den. Entonces, es necesaria esa discusión del discurso de odio y el discurso inflamatorio. ¿Qué es el discurso de odio y el discurso inflamatorio? Pues básicamente son esos discursos que llaman al odio contra otro grupo y los clasifican como menos o como que está bien si cometemos actos violentos contra ellos, básicamente. Entonces, los estados también tienen que comenzar a hablar de esos temas, no solamente son las redes sociales, porque incluso si un estado tuviera leyes contra el discurso de odio o si la comunidad internacional tan siquiera se sentara a definir qué es el discurso de odio, porque es algo que no hay una definición internacional consensuada de discurso de odio. Pues, las Naciones Unidas entienden el discurso de odio como algo y cada país entiende lo que entiende. Es decir,
que si hubiese un esfuerzo coordinado de los estados para detener el discurso de odio, tal vez fuera mucho más fácil hacer que las empresas privadas, a entender, Facebook, Google, YouTube, lo que sea, tuvieran acciones concretas. Pero si los estados no lo hacen, pues va a ser muy difícil que esos mismos estados que no lo hacen le pidan a las corporaciones que lo hagan. Me encantó esa reflexión y verdaderamente cuando nace un contraste entre los movimientos que se están dando a nivel internacional o simplemente a nivel regional y uno compara a Panamá con esos movimientos, nos damos cuenta que estamos en una situación algo precaria. Alexis, nos llegan dos preguntas a nuestro público, creo que son preguntas que vienen de Facebook. Te voy a hacer la primera, que me parece que está muy buena. Nos dice que cuál es la diferencia del trato que reciben los uigures con los tibetanos budistas. Y la segunda me parece también muy interesante, dice, ¿cuáles han sido las últimas acciones de las Naciones Unidas en defensa de los uigures? La ONU lo ha calificado más como discriminación racial o genocidio. Son preguntas que dan para un buen desarrollo, así que, por favor. Con el tema de los tibetanos es casi lo mismo que con el tema de los Falun Gong, es casi lo mismo con lo de los uigures. El trato que están recibiendo es, no quiero decir igual, porque en la región de Xinjiang se nota más, pues porque es una región que está concentrada los uigures y por la cantidad que hay. Pero es un trato igual, pues en el tema de la eliminación de la cultura, que es lo que a mi juicio se pretende, y la eliminación de esa religión, es igual en los tres casos, igual en las otras minorías. Cuando comenzamos a hablar de los uigures, yo les decía que a mi concepto lo que está pasando no es contra los uigures en sí mismo, o sea, no es que, a mi juicio, no es que el gobierno chino tiene algo directamente contra los uigures, es que tienen algo con todas las minorías que no forman parte de la etnia que ellos son, porque todo el ideal del gobierno chino es una raza, una etnia, una cultura. Entonces, en ese ideal de una raza, una etnia, una cultura, no cabe, no hay espacio para otra raza, no hay espacio para que una religión le enseñe a la gente que forma parte de la religión que adore a un Dios que tiene ideales distintos a lo que tiene el Partido Comunista Chino. Entonces, todo esto es desde mi entendimiento, de lo que he leído, de lo que he investigado. Entonces, realmente, diferencias, pues, digamos que lo que está pasando en la región de Xinjiang con los uigures es una cosa sistemática en el tema del uso de la tecnología para ello, pero no creo que sea distinta en los efectos, pues, de lo que está pasando con otras minorías, como los tibetanos budistas, por ejemplo. Y la otra pregunta, que recuérdamela, que era a las acciones de las Naciones Unidas. Exacto. Ok, ¿qué pasa con las Naciones Unidas y qué pasa con China? Nuevamente, mi percepción, pues de lo que conozco del tema, y es que ahora mismo China está en una posición, digamos que estratégica en el tema de la opinión en la esfera internacional. El gobierno chino ha aprovechado, digamos que el gobierno de Estados Unidos ha tenido unos años difíciles de política internacional, entre otras cosas, y ha acaparado espacios desde adentro de las Naciones Unidas, desde adentro de las organizaciones internacionales. Eso ha hecho que, y es lo único que yo podría utilizar como explicación para que países árabes y países musulmanes no se pronuncien en contra de lo que está pasando en China con los grupos musulmanes. Es decir, la posición de China ahora es de una diplomacia, digamos, un poco de convencer a los países. Entonces, por eso es que vemos que China ahora mismo forma parte del Comité de Derechos Humanos y está ahí, siendo acusado de cometer violaciones horribles contra los derechos humanos. Y es porque China ha ido, digamos, acaparando la opinión y la aceptación de los países uno a uno. Y eso hace que cuando alguien quiere decirle algo en contra de China, China tenga préstamos de inversión en ese país, tenga todo tipo de proyectos andando que haga que no sea conveniente para ningún estado, al menos ninguno pequeño, hablar en contra de China. Ese es un primer punto. Un segundo punto.
China forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, que cualquier acción que se quiera tomar contra China es un poco difícil que prospere, porque China, bueno, esto una cosa que siempre se dice es que tienen veto. No es que tienen veto, sino que para que se tomen decisiones tienen que tener el voto favorable de todos los miembros permanentes. Es decir, que China no tiene que vetar, sino que China simplemente no vota a favor. Y al no votar a favor, la acción hasta ahí llegó. Y un tercer punto es que digamos que los lugares donde China pudiera ser juzgada, investigada por esto, a saber, la Corte Penal Internacional, China no forma parte de la Corte Penal Internacional. Es decir, que la Corte no tiene jurisdicción, en teoría, para investigar lo que está pasando en China. Pero hay como un desarrollo reciente, y es que algunos países han comenzado, algunos parlamentarios de unos países han levantado una denuncia y le han informado al fiscal de la Corte Penal Internacional, diciéndole, ok, sabemos que tú no tienes competencia por China, porque China no forma parte, pero hubo unas deportaciones a estados que sí son miembros de la Corte Penal Internacional, y eso hace que tú debas entrar a investigar. Eso pasó hace como un mes y medio, entonces estamos esperando a ver qué es lo que dice el fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero en general, ya les digo, por eso es que creo que lo que está pasando en China no es uno de los temas focales de las Naciones Unidas, aunque los altos comisionados de derechos humanos, aunque reporteros especiales para el tema, sí se han pronunciado diciendo que lo que está pasando es o puede ser catalogado como un genocidio. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, Alexis. La verdad, has hecho una explicación con lo que está sucediendo en China. Sobre esto, quisiera que nos compartieras tus conclusiones o tus reflexiones finales, ya viendo que estamos sobre la hora. ¿Qué te llevas del rol de la tecnología en los genocidios del siglo XXI? ¿Cómo piensas que debería regularse? ¿Y qué piensas sobre el futuro del genocidio? ¿Cómo bajamos del pedestal al genocidio y que este deje de ser el crimen supremo a nivel internacional y que tenga el mismo nivel que los crímenes de lesa humanidad, el mismo nivel que los crímenes de guerra, el mismo nivel que el crimen de agresión? Voy a comenzar con el último punto, pues, porque creo que el rol de la tecnología por los estados, para mí es simple, tal vez un tema, tal vez de una esfera política no es tan simple como yo lo veo, pero simplemente es tomar las acciones para prevenir el genocidio. Esa es una obligación real que tienen los estados por la convención y porque ahora la convención forma parte de esas normas que son obligatorias a todos los estados, hayan o no firmado la convención. Así que el Estado aplique legislación que prohíba el nacimiento del genocidio, es decir, que prohíba el discurso de odio y que sean enfáticos y fuertes aplicando eso, que no se dejen llevar por discursos de libertad de expresión, que muchas veces es lo que utilizan los grupos para, digamos, bajar la importancia a el discurso de odio. Pero es que la libertad de expresión y el discurso de odio son cosas muy distintas. Tú tienes libertad para expresarte, pero cuando eso que tú te estás expresando llama a que matemos a una persona o que matemos o eliminemos a un grupo determinado, ya ahí no hay libertad de expresión. Ahí hay una apología del delito y una incitación directa a cometer pues genocidio o crímenes de lesa humanidad o el crimen que sea. Entonces, me parece que los estados deberían pues reforzar esas legislaciones sobre ese tema, porque una vez que tú controlas el nacimiento del genocidio, que es una idea, es mucho más fácil que el genocidio deje de pasar o pase menos. Entonces, eso, por esa parte. Y por la otra, en el tema de cómo podemos hacer para que el genocidio deje de ser algo tan académico, tan de libros, y pase a algo realmente tangible, y bueno, eso lo hablábamos pues con el tema de las críticas que tenía el académico Sanz al respecto, y él dice que bueno, que el problema del genocidio es muy puntual, pero ese problema hace que sea casi imposible que se aplique. Primero, que es muy difícil de probar. Como yo les decía, tienes que probar la intención, lo que se denomina el mens rea, que mencionaste.
Y para eso yo tengo que saber que tú, en tu mente, tenías una intención específica de eliminar ese grupo humano. Es decir, que si tú llevas a cabo la matanza de todo un grupo y tú dices, ay, no, yo no tenía intención de eliminarlo y no se puede probar esa intención, entonces lo que sucedió no fue genocidio. Segundo, que no incluye grupos, por ejemplo, no incluye los grupos políticos, no incluye los grupos por orientación sexual, no incluye los grupos de género. Entonces, el genocidio, pues sí, en su momento fue importante porque fue un avance, como que nos hemos quedado con ese avance de hace años y los estados no han hecho ningún esfuerzo activo por modificar, actualizar esa norma. Entonces, el otro problema es que eso que tú dices, que el tema que el genocidio sea el crimen de crímenes, al inicio era, ¿cómo decir? Como al inicio era necesario ese entendimiento, porque no se entendía que era el genocidio, porque la soberanía era algo pues que trascendía y era necesario pues eso de el crimen de crímenes. Pero ahora eso del crimen de crímenes, según pues la crítica, se ha convertido a que eso es lo máximo y todo lo demás no es tan importante. Es decir, es alarmante si se está cometiendo genocidio contra un grupo, pero si se está cometiendo crímenes de lesa humanidad, ok, es aceptable. Bueno, no, ok. Entonces, todo eso hace que las críticas, de las cuales yo estoy en parte de acuerdo con algunas, dicen que primero que hay que bajar como el nivel que tú necesitas para probar que hubo genocidio. Eso de que tengas que probar la intención es demasiado. O sea, porque incluso el hecho que hay un plan sistemático ni siquiera te prueba la intención. O sea, el probar la intención es algo que en el momento sonó bien, el momento era necesario cuando se aprueba la convención, pero ahora que tenemos la experiencia nos damos cuenta de que no está funcionando como debería, porque lo que hace es que sea muy difícil que a alguien lo condenen de genocidio. Eso es lo primero. Lo segundo, que se dice que hay que integrar el crimen de genocidio con los crímenes de la humanidad. Esa es la parte en que yo no estoy de acuerdo. Me parece que el discurso no debe ser integrar ambos crímenes, me parece que el discurso debe ser darle el lugar que se merece a ambos crímenes. Ambos crímenes son igual de importantes en el sentido de que son igual de atroces y ambos crímenes tienen consecuencias graves, horribles para la humanidad. Pero el tema de integrarlo, para mí pierde un poco de sentido porque el genocidio no solamente te habla sobre la eliminación de un grupo, sino lleva intrínseco la eliminación de una cultura, de todo lo que hay detrás de ese grupo, que no necesariamente es la existencia de los miembros de él. Entonces, a mí sí me parece que los crímenes de lesa humanidad deben estar puestos en el mismo, o sea, todos los crímenes, el crimen de agresión, el crimen de guerra, el crimen de lesa humanidad y el crimen de genocidio tienen que estar todos al mismo nivel. Entonces, me parece que el esfuerzo internacional, más allá de combinar todos los crímenes, debe ser darle el lugar que se merece a todos los crímenes y dejar de minimizar cuando hay crímenes de esa humanidad como si eso no fuera nada. Y lo otro es, pues, como decía, que fuera más fácil de probar el tema del genocidio, para que deje de ser algo que está como muy aéreo y que pueda ser algo que realmente pueda aplicarse con más frecuencia. Porque otra de las críticas es que el genocidio usualmente o las cortes llegan muy tarde. O sea, tú vas a la corte cuando ya te pasó algo y quieres una reparación o cuando quieres decir que alguien es culpable. Entonces, una de las críticas del sistema es que el sistema tiene que ser un poquito más ágil y dejar de llegar tarde, dejar de llegar cuando ya 1 millón de personas fueron asesinadas, dejar de llegar cuando un grupo fue esterilizado masivamente y forzosamente, dejar de llegar tarde y llegar a tiempo, poner medidas provisionales, pues como lo hablábamos del caso de Nambia. O sea, el sistema tiene que repensarse un poco para que sea más funcional. O sea, sí, es bueno que se sancione el genocidio, pero es muchísimo mejor si se previene. Entonces creo que esa es mi reflexión. Alexis, muchísimas gracias por una hora de mucho crecimiento intelectual y también por ilustrarnos a toda la audiencia y en particular a mí también. No quiero
culminar sin antes mandarle un saludo especial. Veo que nos está acompañando el señor ex defensor del pueblo, el doctor Alfredo Castillero Hoyos. Es un gran honor tenerlo aquí en el museo y que nos está acompañando en esta actividad. Es un amigo del museo y bienvenido siempre. Y agradecerle nuevamente a nuestra invitada de lujo, que yo estoy convencido, y esto lo digo como parte del comité de contenido del museo, que esta no es la primera y única vez que vamos a ver a Alexis acá. Alexis tiene unas investigaciones increíbles, se los reitero, a los que no han leído a Alexis, lean sus columnas en la prensa, vean las investigaciones que está realizando también con la Fundación Libertad, vean lo que está haciendo con el tema del libertómetro. De verdad que extraordinario, y es buenísimo ver que esta nueva generación de académicos panameños en materia de derechos humanos, académicos y académicas, están tomándose los espacios, y estos espacios que son tan necesarios, estos espacios de reflexión. Alexis, gracias por acompañarnos nuevamente. A todo el público que nos acompañaron por Facebook también, darle muchísimas gracias. El video va a quedar colgado en Facebook y a lo mejor también en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, que tengan una extraordinaria noche. Y bueno, gracias nuevamente por reflexionar junto con nosotros. Gracias, Alexis. Gracias por invitarme y por la confianza.